Bien, continuamos con nuestra serie A la luz de su palabra en un nuevo episodio, en este caso el episodio 187. Hoy vamos a abordar un tema que tiene que ver con las aflicciones de la vida y cómo desde el judaísmo estas aflicciones, estas calamidades que acompañaban la vida de cualquier creyente en Dios, se traducían inmediatamente como como un castigo, como algo asociado al pecado, o inclusive se podían interpretar como un no entiendo por qué me tratas así. Una sensación muy humana y difícil de responder, de atender, que luego vamos a ver en el comparativo de la lectura del Nuevo Testamento, cómo Jesucristo aclara estos puntos en torno hacia dónde están enfocadas las promesas de felicidad, de vida eterna. Vamos a ver dos capítulos del libro de Tobías. El capítulo 2 está muy enfocado en su papá, que era Tobit, y en el capítulo 3 ya va a aparecer Tobías propiamente con una situación que le ocurre a él y la que sería su futura esposa. Entonces, bueno, vamos a leer esto, vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a construir un mensaje en torno a la idea principal. Sobre todo, creo que la finalidad del episodio de hoy es fortalecernos en la fe, aún en la debilidad, aún en la tristeza, aún en los momentos de aflicción. Dice el capítulo 2 del libro de Tobías: durante el reinado de Arsajadón, volví a mi casa y me devolvieron mi esposa Ana y mi hijo Tobías. En Pentecostés, que es la fiesta santa de las semanas, me prepararon un gran banquete y me dispuse a comer. Como había abundantes alimentos, dije a Tobías: hijo mío, busca entre los desterrados de Nínive, entre aquellos que se acuerdan del Señor, a uno de los más pobres, y tráelo a comer con nosotros. Espero hasta que vuelvas. Tobías salió en busca de alguno de nuestros hermanos pobres, y cuando regresó me dijo: Padre, asesinaron y arrojaron a la plaza a uno de nuestro pueblo, y aún está allí. Sin probar la comida, me levanté y lo llevé a una casita en espera de la puesta del sol para enterrarlo. Luego me lavé y me puse a comer muy triste, acordándome de las palabras que el profeta Amós dijo contra Betel: sus fiestas se convertirán en duelo, sus canciones en llanto. Y lloré. Cuando se puso el sol, cavé una fosa y lo enterré. Mis vecinos se burlaban y decían: no tiene miedo, pues ya habían querido matarme por algo semejante. Apenas pudo escapar y ya lo hace otra vez. Esa noche, después de lavarme, me acosté junto a la pared del patio con rostro descubierto, ya que hacía calor. No sabía que arriba en la pared había gorriones, los cuales dejaron caer sus excrementos que, calientes, cayeron sobre mis ojos, causándome manchas blancas. Fui a los médicos para que me sanaran, pero mientras más remedios me ponían, menos veía, hasta que quedé ciego. Tuve 4 años sin ver. Mis hermanos estaban afligidos. Ajicar se preocupó de la alimentación durante 2 años, hasta que se trasladó a Elimaida. En ese tiempo, Ana, mi esposa, se dedicó a trabajar en labores femeninas, hacía tejidos y luego se los entregaba a sus dueños, cobrando un sueldo. Un día le dieron además un cabrito para la comida. Cuando regresó a casa, el cabrito empezó a balar. La llamé y le dije: ¿de dónde salió ese cabrito? ¿No fue robado? Devuélvelo a sus dueños, pues no podemos comer cosa robada. Ella respondió: es un regalo que agregaron a mi sueldo. Yo no creí y me enojé con ella, ordenándole que lo devolviera a sus dueños. Entonces ella me replicó: ¿dónde están tus limosnas? ¿Dónde tus buenas obras? Contigo hay que soportarlo todo. Voy a detenerme acá y termina el capítulo 2 porque creo que son dos ideas centrales. Fíjense, primero el bonito gesto de Tobías, de Tobit, de mandar a buscar una persona para compartir una comida, esa atención a los pobres, esa mirada de caridad. Pero cómo esto se traduce para él luego en algo que no se retribuye como en una bendición. Primero viene la situación del entierro de los muertos, que ya
había sido duramente cuestionada en el capítulo 1, eh, que además casi le cuesta la vida, justamente por desacatar las normas o las leyes del rey de Asiria, que si no me equivoco, estoy buscando acá, se llama Salmanasar, o era al quien él le servía. Luego vino otro rey que fue el que tuvo esa situación tan dura de inclusive impedir que se enteraran a los difuntos, y él incumple eso y bueno, él tuvo que huir. Eh, Sin embargo, Tobit no deja de ser un hombre generoso, se preocupa por el necesitado, quiere enseñarle a su hijo también ese gesto de generosidad, pero además de que la cuestión, bueno, al final no sale bien porque lo que iba a terminar en una comida compartida terminó en un entierro forzado y una comida con tristeza. Luego viene esta situación de las golondrinas, los excrementos que le caen en los ojos, que terminan en una ceguera. Eso obliga a su esposa a activarse en el trabajo, cosa que en esos tiempos tampoco era lo común. La esposa no trabajaba, la esposa cuidaba el hogar, cuidaba a los hijos y el hombre era el que sacaba el sustento. Entonces, ella luego le cuestiona, le hace como un sarcasmo cuando él cuestiona este cabrito que se lo regalan para la comida. Él creo que le toca un poco el ego, el orgullo, no entiende esto de los regalos, y más en las mujeres. A veces nosotros los hombres somos un poco gorilas en estos temas, ¿no? Si a tu esposa le regalan algo, entonces tú puedes pensar que es que alguien te la está cortejando. ¿Quién sabe qué trasfondo habría allí? Pero ahí al final le dices, ¿a dónde están todos los frutos de tu limosna, de tu generosidad? ¿No? O sea, además que hay que soportarte, o sea, le restriega duramente la situación de incapacidad que tiene Tobit. Hasta allí vemos a un Tobit que se siente, que está vulnerable, que está sin duda marcado porque, ay, si yo soy bueno, porque me están pasando estas cosas tan desagradables, tan malas. Vamos entonces a la oración de Tobit, que empieza el capítulo 3. Entonces, muy afligido lloré y empecé a rezar expresando mi pena. Dije, tú eres justo, Señor, y justas son tus obras. Tus caminos son misericordia y verdad, y siempre tu juicio será verdadero y justo. Y ahora, Señor, acuérdate de mí, mírame, perdona mis pecados. Fíjense por dónde va la cosa, ¿no? Empieza a pedir súplica de perdón de pecados. Perdona mis pecados, así como el mal que hice por ignorancia. Perdona los pecados de mis padres que pecaron ante ti, ya que no escucharon tus mandatos. Tú nos has destinado al saqueo, a la cautividad y a la muerte, de manera que pasamos a ser burla de las naciones paganas, entre las cuales nos has dispersado. Todas tus sentencias, Señor, son justas cuando decides castigar mis pecados y los de mis padres, porque no hemos cumplido tus mandatos y hemos obedecido sinceramente tus órdenes, ni hemos obedecido sinceramente tus órdenes. Obra conmigo como quieras, quítame la vida y conviérteme en polvo, porque prefiero la muerte a la vida. Ordena que la vida me abandone. De esta manera, líbrame haciendo que vuelva al polvo. En realidad, la muerte es mejor para mí que la vida, después de oír esos injustos reproches que me has dejado tan amargado. Ordena, Señor, que me libren de esta angustia y déjame llegar a la eternidad, Señor. No apartes mi rostro, de mí tu rostro. Fíjense ustedes, no ha terminado el capítulo 3. Voy a la última parte, pero fíjense ustedes qué clamor tan duro, qué actitud tan de desesperanza. Es como el pensamiento de un suicida, solamente que no pide, no se quita la vida, sino que pide al Señor que se la quite. Ya le consigue un sinsabor al vivir. No le importa dejar a su hijo, a su esposa. Se siente realmente abatido. Esto es importante empatizarlo porque como Tobit, todos nos hemos podido llegar a sentir, o nos vamos a llegar a sentir, o nos estamos sintiendo en algún momento de nuestras vidas. Hay momentos en que pareciera que todo nos sale mal. Se nos puede dañar el carro, la moto, se nos puede dañar el tema con la vivienda, una filtración, nos quedamos sin trabajo, nos robaron el dinero de la quincena, qué sé yo, apareció una enfermedad inesperada. Son cosas que sin duda nos estremecen, y que en la humanidad es muy parecido a lo que le pasó a Job a partir de ese capítulo 3 hasta prácticamente el capítulo 38 de su libro. Hacia el final del libro, Job empieza un camino de quejas, de dolores, de incomprensiones, y hasta eso también, por ejemplo, lo vivió Elías, lo vivió Jeremías, situaciones complejas donde la gente se siente agotada, y humanamente hay que entender que eso está allí, eso está en la mesa a la hora de servir al Señor. Entonces pareciera que Dios no es un Dios, podemos ir viéndolo acá, que por creer en Él nos va a apartar de los sufrimientos. Más bien pareciera que pasa todo lo contrario,
que mientras más nos acercamos a Él, como que mayores son las pruebas que tenemos que soportar. A partir de allí vamos entonces a cerrar este capítulo 3 que dice las desgracias de Sara. Vamos a ver quién es Sara. Aquel mismo día, en Ecbátana de Media, Sara, hija de Raguel, fue insultada en forma semejante por unas jóvenes sirvientas de su padre. Había tenido 7 maridos, pero en el mal demonio Asmodeo lo había muerto antes de que hubiera tenido relaciones maritales. Es decir, este es el caso, yo no sé si ustedes lo habrán escuchado, es un caso muy común o muy conocido en todo el mundo católico, porque este libro no está en la Biblia protestante, de esta mujer que ella se había casado 7 veces, pero en la noche de nupcial, donde pues ocurre la unión conyugal, el acto sexual, Asmodeo era un demonio que asesinaba o que truncaba eso y mataba a los maridos. Entonces ella siempre estaba viuda, no había podido consumar ningún matrimonio. Las muchachas decían a Sara, tú eres la que ahogas a tus maridos. Ya has tenido 7, pero de ninguno has disfrutado. ¿Por qué entonces nos castigas? Puesto que ellos han muerto, vete con ellos y que jamás veamos hijo o hija tuyo. Fíjense qué duro esos comentarios, todo centrado en maldiciones, en castigos y en, bueno, casi que la energía negativa de Dios en las personas, ¿no? Después de oír esto, Sara se sintió tan afligida que quiso ahorcarse. Fíjense ustedes la diferencia por lo que estábamos hablando, lo que pasa a David, que pide que Dios le quite la vida, y esta muchacha en un estado de aflicción semejante. ¿Cómo podemos nosotros con nuestras impertinencias, con nuestros comentarios inoportunos, podemos llegar a llevar a una persona al abismo del ya no querer vivir y al desear quitarse la vida, algo que es muy delicado? Em, Sin embargo, pensó, soy hija única de mi padre. Si me ocurriera hacer tal cosa, qué vergüenza para él. Por culpa mía, su vejez acabaría llena de tristeza. Oró entonces extendiendo sus manos hacia la ventana. Bendito sea Señor, mi Dios, y bendito sea tu nombre santo y glorioso por los siglos. Que tus obras te bendigan por siempre. Hacia ti vuelvo mi rostro y mis ojos. Ordena que me libren de este mundo para que se escuche más, para que no escuchen más insultos. Tú sabes, Señor, que soy pura de todo contacto con hombres y que jamás manché mi nombre ni el de mi padre en este país de destierro. Soy hija única de mi padre. Él no tiene hijos que puedan heredar de él, ni pariente próximo a quien darme por esposo. No tengo, pues, para quién vivir. Después de perder 7 maridos, ¿para qué quiero la vida? Si no quieres darme la muerte, Señor, apiádate de mí. Ordena que respeten y tengan compasión de mí, que no escuchen más insultos. Dios oyó la oración de Tobit y la de Sara, y envió al ángel Rafael para devolver la vista a Tobit y entregar a Sara por esposa a su hijo Tobías, también para encadenar al mal demonio Asmodeo, porque Sara debía ser la esposa de Tobías. Esta es palabra de Dios, aquí termina el capítulo 3, es una oración, un final muy bonito. Fíjense cómo al final el poder de Dios pues actúa y libera tanto a Tobit de su ceguera y a Sara de la situación que se había presentado. Más adelante vamos a ver cómo Tobías, esta es una lectura que de hecho yo usé en el matrimonio cuando me casé con mi esposa Wendy, y la primera lectura fue tomada, si mal no recuerdo, del libro de Tobías, y tenía mucho que ver con el encuentro nupcial, con ese momento tan bonito de unión marital, ¿no? Este, pero fíjense ustedes que Dios siempre escucha nuestras oraciones. Eso es una primera gran enseñanza, ¿no? Dios siempre escucha nuestras oraciones. Manda, cuando nosotros en la Iglesia Católica solamente reconocemos 3 arcángeles: Miguel, que aparece en el Apocalipsis; Gabriel, que aparece principalmente en el Evangelio de San Lucas, y también el momento cuando Zacarías, el papá de Juan el Bautista, está en el templo. Es Gabriel quien le anuncia la eh, concepción de su esposa, o sea, que su esposa iba a quedar encinta. Y Rafael, que es el otro arcángel reconocido, aparece justamente en este libro de Tobías. Esos son los 3 arcángeles que tienen nombres
reconocidos en la Biblia. Que hay más arcángeles, sin duda. Cuando hay la aparición de, no sé si fue Rafael, que él dice, eh, yo soy uno de los 7 arcángeles que están ante la presencia de Dios, hay 4 que no tenemos el nombre, pero no es sano, hago este inciso, estar inventando nombres por allí. Es verdad que en el libro de Enoch, que es un libro no canónico, o sea, no está dentro de los libros de la Biblia, aunque sí es mencionado en una de las epístolas del Nuevo Testamento, Enoch, en ese libro sí hay, se nombran a otros arcángeles. Entre ellos creo que uno de los que aparece es Uriel, pero al no ser lectura sagrada y reconocida como palabra de Dios, no es prudente estar coqueteando con estas cosas. ¿Ok? Yo recomiendo eso para una vivencia de la fe mucho más apegada. Ahora, vamos a enlazar entonces para terminar en el Evangelio de San Mateo, capítulo 5, versículo del 10 al 12, que cuando Jesús, habla de las bienaventuranzas. Fíjense ustedes las promesas de Jesús y cómo aclara todo este tema de las calamidades, de las aflicciones de la vida, ¿no? Dice, felices los que son perseguidos por causa del bien, porque de ellos es el reino de los cielos. Felices ustedes cuando por causa mía los insulten, los persigan y les levanten toda clase de calumnias. Alégrense y muéstrense contentos, porque será grande la recompensa que recibirán en el cielo. Pues bien saben que así persiguieron a los profetas que vivieron antes que ustedes. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Cierro con esto. Yo siempre, como administrador que soy, licenciado en administración, siempre digo que Jesucristo no le interesaba el marketing. En torno a él no había un impulso a tener una una religión centrada en masas o seguidores que les dijera lo que querían escuchar, como en la gran mayoría de los coaching de nuestro tiempo, empresas, generan necesidad, pero además te hacen creer que te escuchan y que atienden a tus necesidades. Esa frase, el cliente siempre tiene la razón, con Cristo no funciona para nada. Cristo no vende muy bien la fe porque Cristo más bien promete cruces, promete persecuciones, promete muerte, promete calumnias, promete una cantidad de calamidades que si tú no tienes eso claro, eh, eh, piensas que esto es un absurdo, o sea, seguir a Cristo es un absurdo. Pero me parece muy honesto porque hay un divorcio que hay que tener muy claro entre lo que es el mundo y el cielo, o sea, la vida eterna. Es un divorcio total. Nosotros no podemos pretender, como quería Salomón, siempre pongo ese ejemplo que lo escuché de un sacerdote, Salomón quiso construir un paraíso en la tierra, el rey Salomón, y en el Edén, en el paraíso, fueron expulsados Adán y Eva, pero la serpiente quedó en el paraíso. O sea, esa enseñanza no es mía, la dice mucho Fray Nelson Medina, y yo la tomo porque creo que es importante saber que luego del pecado no hay posibilidad de que en este mundo real, que en esta realidad que nosotros conocemos, aquí vaya a instaurarse el reino de Dios. El reino de Dios, no, y yo lo decía en una reunión de consejo pastoral, un trabajo que se está haciendo en torno a la sinodalidad, al documento de la sinodalidad, estuvo entre el año 2021 y 2024. La iglesia no es una ONG. La iglesia no es que va a acabar con la pobreza del mundo, no podemos entrar en ese lenguaje demagógico. Hay que tener obras de caridad, hay que tener obras de misericordia, está muy bien ayudar al necesitado, está muy bien dar limosna, activarse en servicios, hacer retiros, pero nuestro fin es la evangelización. Nuestro fin es que la persona eleve la mirada y aspire a vivir en el cielo, cueste lo que cueste, sin que nada, ningún apetito de mundanidad y de humanidad pueda estar dentro de ese corazón que solamente debería tener hambre de cielo. Quizás lo que digo es muy elevado porque ni yo mismo lo vivo así, pero cuando uno lo escucha, lo ve en testimonios de vidas de santos, como por ejemplo esta sierva de Dios que acaban de nombrar, que ya va camino a su beatificación, la hermana Claire Crockett, este, que ella anhelaba, ya ni siquiera le tenía la muerte, porque toda su vida se transformó dentro de querer ser artista, cantante, actriz y querer comerse el mundo y ser famosa. Todo ese anhelo lo transforma en un 180 grados en un anhelo de cielo. Increíble. Igualmente Carlos Acuti, que entiendo ya le dieron fecha de canonización para el mes de abril,
un muchacho que eucarístico, un muchacho que vivió su vida predicando, era al cielo, y no solamente creo que predicando, que eso es importante, es viviéndolo. Siento que esa es una de las grandes dolencias de mi vida, de mucha gente que se dedica a la evangelización, que de repente podemos hablar muy bonito y tener una buena verborrea, pero en realidad nuestra vida va consona con lo que predicamos. Ese es el gran desafío, eso es lo que conoce ese corazón, esa mirada de Dios penetrante que conoce nuestros pensamientos, nuestros corazones más allá de lo que nosotros podemos pretender caminar y vivir, ¿no? Entonces, nosotros no podemos piratear la fe, el mensaje o conformarnos con poco, porque en Dios, el camino de Dios es el camino a la perfección. Y es un camino que no da espacio a la mediocridad, no da espacio al relativismo, porque vaya, y ya con esto termino, vaya que esto le ha costado la sangre de mártires, la sangre de personas que lo dejaron todo por seguir a Jesús. Y bueno, justamente esa frase de la hermana Claire, ¿no? Eh, o todo o nada. Es decir, eso es lo que es Dios. O frío o caliente, porque a los tibios los vomito. Bueno, que Dios los bendiga. Nos vemos en la oración.